Elemento de investigación operativa, se llama esta materia. Mi nombre, para los que no me conocen, no me han tenido antes, es Eduardo Mónaco, soy el docente de la carrera. Junto a mí estará como ayudante de cátedra Mario de Paolo, que allí lo pueden observar en una de las ventanas. Él también es docente de la carrera y de la materia, Buenos días. el que saludó. Nosotros vamos a tener clases lunes de 11 a 13 horas, clases sincrónicas. Los jueves tendremos también de 8:30 a 10:30. No obstante, las clases sincrónicas, mientras ustedes me encuentren en alguna otra de las comisiones, son 5 comisiones que hay en segundo año. Entre Mario y yo manejamos 4 de las comisiones. Si se pierden alguna clase, además de que la misma va a estar grabada, como esta, pueden participar de alguna otra, no hay ningún inconveniente, eso sépanlo, siempre y cuando nos puedan ubicar a nosotros. Comenzamos con esta materia de segundo año. Sepan los que recién arrancan este ciclo lectivo que las cosas ya no son como antes, o sea, ya se los considera a todos ustedes estudiantes avanzados, por más que siga su segundo año de cursada. Algunas cuestiones que le vamos a pedir, bueno, no es obligatorio tener la cámara encendida ni el micrófono. Sí es obligatorio tener su nombre y apellido correctamente colocado en Zoom, como por ejemplo Juan Cruz, que sí tiene la cámara prendida, pero no tiene correctamente, algo que se llame Cruz de apellido, no tiene su nombre correctamente colocado. Te voy a pedir si después lo puedes cambiar para conocernos, para conocer exactamente a todos. Si no sabes cómo es, después me preguntás, cliqueando en donde te veas en participantes, ahí cambias tu nombre y apellido. Lo mismo, bueno, son la mayoría creo que han estado conmigo. Ahí recién me están preguntando algo por el chat que tiene que ver con respecto a la... Sí, hay ciertas cuestiones legales normativas que por el momento desconozco, tendrían que averiguarlas, y eso lo pueden averiguar preguntándole a alumnos, que son las siguientes, porque esto fue modificándose a medida que fue pasando el tiempo, que tiene que ver con las materias previas que ustedes tienen que tener aprobadas para poder cursar y promocionar esta materia. Lo desconozco. Hasta hace unos años, si no tenían el final de estadística dado, no podían promocionar la materia, después cambió, después volvió a cambiar y de ahora no sé en qué situación se estará. Sí recomiendo que tengan al día esas cuestiones cuanto antes los puedan solucionar. De todas maneras, ni Mario ni yo tenemos problema con que ustedes cursen la materia y de última podemos llegar a guardar la nota un tiempo prudencial me refiero al mismo ciclo lectivo, mientras ustedes quieran cursar para no perder el grupo con el que vienen trabajando, estudiando, nosotros no vamos a tener ningún inconveniente desde el punto de vista de la cátedra. Sí pueden llegar a tener inconvenientes desde el punto de vista administrativo, que no somos nosotros con quien lo tienen que solucionar. Nosotros no tenemos ningún inconveniente con que ustedes cursen, con que ustedes sigan con el mismo grupo que a lo mejor iniciaron hace un año. No hay problema con que participen, ninguno, con que rindan los exámenes, etcétera. Pero, insisto, no manejamos la decisión final, la va a tener alumnos. Así que, insisto, al momento desconozco si, seguramente el final de matemática lo tienen que tener dado, eso es seguro, pero desconozco si el final de estadística. No obstante, también hubo un año que se permitió hasta sin tener la cursada de estadística aprobada. Pero bueno, eso consúltenlo con alumnos. De todas maneras, según la respuesta que le dé a alumnos, si ustedes tienen intenciones de cursarla, lo charlan conmigo, con Mario, y seguramente lo van a poder hacer. Eso sí, sepan que va a estar en una condición irregular desde el punto de vista administrativo, y al momento de anotarse a un examen parcial, por ahí no nos figuran a nosotros como estudiantes activos, entonces a lo mejor se nos pasa el pasarle notas a ustedes al SICU, etcétera. Entonces siempre traten de comunicarse y, y mantenernos al día con respecto a esa situación. Sepan que tenemos eh, una gran cantidad de estudiantes anotados en primer año, una gran cantidad de estudiantes no así en esta materia, en esta comisión, pero en el resto sí, y de todos los casos, algún caso se nos puede llegar a escapar. Esta materia, elemento de investigación operativa, ubicada en el segundo año, tiene
algunas cuestiones que van a notar que se relacionan con matemática, algunas cuestiones que se relacionan con estadística, algunas cuestiones que se relacionan con metodología de la investigación, cosas que ustedes ya han cursado. Es una materia que cambió con respecto a años anteriores, ya no se, antes se trabajaba de manera grupal, haciendo trabajos prácticos, exponiéndolos. Este año, eso ténganlo en cuenta, este año se ha modificado y se tienen que rendir exámenes parciales a través del campus. La materia en su totalidad va a ser virtual sincrónica. No vamos a tener, no vamos a tener clases presenciales, no vamos a tener exámenes presenciales, ni siquiera los finales. Si ustedes ingresan al campus de la comisión, creo que lo deben haber hecho, verán que allí tienen el cronograma. El cronograma de la materia se respeta a rajatabla. Hoy podrán ver que, entre otras cosas, vamos a presentar la materia, que es lo que estoy haciendo, y ver los primeros contenidos. Cada vez que tengan alguna duda con respecto a fechas o qué se va a hacer en el día, pueden consultar ese cronograma que no se va a ver modificado, a menos que le llegue un correo electrónico a ustedes indicando lo contrario. No es algo, cuando haya una modificación, no es algo que se va a comentar en clase, sino es algo que se va a poner donde dice avisos. Si yo escribo algo en avisos, a ustedes les llega un correo electrónico informándoles que hay una información en avisos, y eso seguramente sea con respecto a un cambio, a una modificación. Si observan el cronograma, podrán darse cuenta que ustedes van a tener dos exámenes parciales a lo largo de toda la materia y dos recuperatorios. El recuperatorio, el primer parcial, es inmediatamente falta una semana después aproximadamente del primer examen. Entiendan que si desaprueban el primer parcial y desaprueban el primer recuperatorio, ya no tienen chances de seguir cursando la materia. Por lo que tengan en cuenta esta consideración que les estoy haciendo, porque ustedes saben que la mayoría de los exámenes por lo general son en poco tiempo, en la misma semana o en 2 semanas tienen generalmente una gran cantidad de exámenes, pero en esta materia no tienen opción a recuperar a fin de cuatrimestre. En esta materia tienen que rendir el examen parcial y el recuperatorio casi inmediatamente. Y de desaprobar el primer recuperatorio, ya perderían la cursada. Eso es importante a tener en cuenta. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto que estoy diciendo? No, ninguna duda. Bueno. Nosotros también nos vamos a manejar a través de Discord. En poco tiempo, no sé si Mario ya lo tiene creado, si no, les vamos a hacer llegar un servidor. No sé si ustedes trabajan con o conocen, supongo que sí, Discord. Ahí Mario ya lo está colocando en el chat. Esto les va a servir para comunicarse con nosotros. Mario y yo estaremos allí 24/7 contestando sus dudas, preguntas, como ya lo hemos hecho también en estadística. Los que estuvieron conmigo saben. Si generalmente en el mismo día tratamos de responder todas sus dudas, consultas, porque la intención es la siguiente. Nosotros, o por lo menos yo en esta comisión, por más que quizás la planificación diga lo contrario, no vamos a tomar asistencia. La asistencia no es obligatoria, la asistencia es para aquellas personas que quieran aprender algo en la clase teórica o quieren hacer alguna consulta en la clase práctica. Si no tienen nada para preguntar y no quieren estar acá, no se los va a obligar. Nadie va a pretender que ustedes se conecten si no tienen intenciones de realizar consultas. Por eso es que damos la opción de Discord, en la cual ustedes pueden realizar preguntas, dudas, sacar fotos de ejercicios y mandarlas en la parte general o en la parte privada, y nosotros a lo largo del día seguramente les vayamos a responder. Si no respondemos en el mismo día alguna duda o consulta, vuelvan a enviar porque se nos pudo haber pasado. Pero sepan esto, que ustedes tienen a disposición esa comunicación fluida, constante con nosotros, que no necesariamente tiene que ser en el encuentro sincrónico de solo 2 días. Si ustedes el fin de semana se juntaron a trabajar y tienen una duda que no puede esperar, nos mandan una foto del ejercicio, nos hacen la consulta pertinente por allí, y nosotros, si lo vemos en el día, tratamos de contestársela. Así que también vamos a tener esa opción. ¿Alguna duda, consulta hasta el momento? ¿Algo que quieran que aclare? Bien, los exámenes parciales serán
a través del campus, serán con cuestionarios, verdaderos o falsos, serán exámenes autocorregibles, es decir, si es un examen autocorregible, quiere decir que ustedes no van a tener que escribir ni adjuntar nada, siempre van a tener que responder o verdadero o falso o multiple choice. Dicho esto, son exámenes no solamente que serán teóricos, sino que también puede haber una parte práctica, pero la parte práctica no es que ustedes van a tener que crear nada, sino que probablemente después igual cuando nos iremos interiorizando en la materia se darán cuenta de que puede llegar a tratar lo práctico, se les puede mostrar algo y se les puede preguntar dónde hay un error o si es correcto o no tal gráfico o dónde, en qué parte se encuentra el error de una determinada cosa. Ya cuando tratemos se van a ir dando cuenta, pero sí sepan que ustedes no van a tener que graficar, no van a tener que adjuntar ninguna imagen. Insisto, ni tendrán que justificar ningún verdadero o falso. Así que sepan que de eso va a tratar, de eso va a constar el examen, van a hacer unas cuantas preguntas teóricas, exámenes que prácticamente van a tener uno distinto para cada uno, trataremos de que sea la misma cantidad, la misma dificultad para cada uno de ellos. Eso con respecto a los exámenes que se aprueban como en todas las cursadas de la carrera con 6 o más. Para promocionar necesitan tener de promedio 8 y más de 7 en cada uno de los parciales. Después, no lo recuerdo ahora con exactitud, pero eso va a estar guardado en la parte general del campus. No recuerdo cómo se hace con los promedios, o sea, si promedian 7, y pico, se redondea para 8, y si promedian 7, y no me acuerdo cuánto, se redondea para 7, sin opción alguna a trabajo práctico, eso se lo dejo claro desde hoy, por eso lo estoy grabando, sin opción alguna a trabajo práctico, sí pueden hacer, sí pueden rendir al menos como máximo un recuperatorio en el caso que ustedes quieran levantar la nota. Por ejemplo, sacaron un 6 y quieren tener una mejor nota, pueden rendir el recuperatorio quedando como nota final la del recuperatorio. Es decir, si ustedes quieren, rinden un examen, aprueban con 7 y deciden rendir el recuperatorio porque consideran que pueden sacarse una mejor nota buscando la promoción, la nota que les queda del recuperatorio será su nota final, corriendo el riesgo de desaprobar el recuperatorio y de perder la materia. Entonces, sepan a qué se atienen al momento de realizar ese tipo de cuestiones. Por lo que conviene estudiar bastante para los exámenes parciales, como se estarán dando cuenta. ¿Preguntas, dudas sobre esto que estuve diciendo? Profe, hola, buenos días. Yo sobre eso no, pero nada, capaz que a otro chico le estará pasando lo mismo, no sé. Pero quería entrar con el link que mandaste por mail y no me dejaba entrar ¿Y a los demás clase. por dónde entraron? Yo entré por el del mail, profe, ¿eh? Yo puse el ID, o sea, entré por el ID, inscribiéndolo, no con el link. Sí, a mí el link tampoco me anduvo. Bueno, igualmente fíjense que tienen el link en el campus. Cualquier cosa, fíjense si pueden entrar desde allí, no desde el mail. No desconozco por qué habrá sido así. No tiene ningún tipo de restricción como para que puedan entrar ni bien cliquean en el link. Así que si no puedes entrar nuevamente por el del mail, fíjate que entrando al campus, si no de última lo guarda, o también lo podemos, creo que lo tenemos en el canal de Discord, así que no va a haber inconveniente. Ah, bueno. Desconozco cuál será el motivo, la razón, pero insisto, lo que pueden hacer es conectarse a través del link que aparece en el campus. Cualquier cosa me avisan si no pueden. Me mandan, nos escriben a través de Discord. Para los que recién se están conectando, y si no, Mario, volver a escribirlo porque no les aparece el chat anterior. Tienen un canal de Discord para poder comunicar. De todas maneras, todo lo que dije anteriormente queda grabado y lo van a poder ver. También sepan que toda clase teórica va a quedar grabada, va a ser subida al campus en el día o el día siguiente, dada la misma. Las clases prácticas por lo general no se graban, salvo que ustedes pidan lo contrario. ¿Por qué no se graban las clases prácticas? Porque generalmente tienen muchos baches, muchos momentos donde si ustedes quieren que en una práctica se explique algo en particular y quieren que se grabe para poder verlo después nuevamente, no va a haber ningún inconveniente. Pero sí lo que se va a grabar son todas las clases teóricas, donde haya una explicación, eso sí va a quedar grabado y guardado en el campus. No obstante, eso con respecto al campus en la parte de cada comisión.
pero en la parte general ustedes tienen grabaciones de años anteriores y tienen las presentaciones donde pueden observarlas de otro docente también, si necesitan otro tipo de explicación, básicamente sobre lo mismo, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta al momento? ¿Algo que quieran saber que no se haya dicho? El examen final de la materia es un examen virtual, oral, donde se preguntan 5 o 6 preguntas teóricas. Para aprobar necesitan tener 3 o más bien. Eso en caso de que no lleguen a promocionar. Rendir el final significaría eso. Un examen oral, teórico, virtual, individual. ¿Esta materia es correlativa de estadística? Sí. Está bien. Y yo me quedo el final de estadística. Si las notas me dan para promocionar, ¿se puede? Desconozco, eso les comentaba al principio de la clase. Ah, Desconozco porque hubo años que si no tenías el final de estadística no promocionabas, hubo años que sí, que no, pandemia, que sí, que no, y no sé ahora en qué quedó, sinceramente. bueno, Seguramente el pero final entonces de matemáticas sí lo necesitan. ¿Perdón? lo consulto con Con alumnos, ¿o alumnos. no? Sí, sí, consultarlos porque no sé en qué quedaron, en qué quedó este año. De Bueno, todas joya. maneras, seguramente se podrá arreglar conmigo lo siguiente. Si ustedes tienen nota de promoción, se van a tener que, y no aprobaron el final de estadística y no pueden promocionar, yo no les puedo pasar la nota como promoción, el sistema no me va a dejar, ustedes no me van a aparecer en condiciones de promocionar. Quédense tranquilos que si ustedes sacaron la nota correspondiente para promocionar, se tendrán que anotar en el examen final y yo les voy a pasar la nota de promoción, a menos que quieran rendir el final y sacarse más nota, pero conmigo no van a tener el inconveniente administrativo de si promocionan la materia, quédense tranquilos que obviamente el paso lo tendrán que hacer. ¿Cuál es el paso? Anotarse también en el examen final, presentarse. Se presenta, me dice, hola, ¿cómo estás? Me fijo cuál era su nota, la paso y no va a haber ningún inconveniente. Pero hay una cuestión administrativa en la que no se puede escapar y yo, si ustedes promocionan, no me va a aparecer la posibilidad de promocionarlos a mí en el sistema, en el SICU, no me aparece. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Algo que quieran saber? Si no hay nada que quieran saber, comenzamos con la clase. Otra cuestión, todo aquello que ustedes pregunten a lo largo del cuatrimestre y que figure en el campus, quédense tranquilos que mi respuesta será, está en el campus. Es decir, trataremos que toda la información necesaria para poder hacer la materia de la mejor manera figure allí. Por lo tanto, todo mensaje que reciba en Discord, en el campus, si la información está en el campus de la parte de la comisión, mi respuesta será, está en el campus. Eso sépanlo. Tenemos unas 7 comisiones con Mario dando clases. En primer año aproximadamente hay casi 100 alumnos por comisión, entonces imagínense que las cantidades de preguntas que podemos llegar a responder son unas cuantas. Si la información está en el campus, mi respuesta será esa, automatizada, está en el campus. Así que revisen antes de realizar preguntas, yo entiendo que sea más cómodo, pero allí en la primera parte, ustedes ni bien ingresan a la parte de la comisión, van a encontrar toda la información necesaria para seguir las clases. Clases que sean teóricas, seguramente las quieran escuchar, a lo mejor la práctica, si tienen todo realizado, no hace falta que vengan. Si tienen alguna duda, la pueden mandar por Discord también. Insisto, no va a ser obligatoria su presencia en la clase. También perdón que te interrumpa, Edu, en el Discord tienen un canal que se llama Recursos, que está en la parte de información, y ahí también tienen absolutamente todo el material que está en el campus ya subido. Y hay un espacio que se llama Clases Grabadas, donde van a ir apareciendo las clases de las distintas comisiones también. Sí, todas las clases grabadas van a aparecer en Discord, van a aparecer en el campus, así que
¿Alguna pregunta, duda? Una consulta, ¿hay algún... Uy, Uy, perdona. no, no, sí, sí, tranquilo. Quería consultar si hay algún módulo en particular que vamos a usar, si ese está en el campus. Sí, los módulos yo los voy a ir subiendo semana a semana. Si te fijas ahora, por ejemplo, no, en realidad no es un módulo, es una guía, la que está en la semana 1. Siempre tienen que ir pasando o sea, en la semana 1 va a estar lo particular de la comisión y en el campus general está la parte teórica, los videos con las explicaciones, los libros, etc. O sea, todo lo general va a estar en el campus general y todo lo particular, todo lo que damos nosotros, va a estar en la parte de la comisión. Pero sí, sí tenemos PDF para seguir su lectura. De todas maneras, ahora, cuando lo comente con respecto a la materia, son un tanto complicados de seguir los PDF. Yo recomendaría más quedarse con el recorte que hacemos nosotros. Pero sí, ya. Profe, eh, ¿hay un porcentaje de presencialidad en la clase? No, ¿Si no, tope o algo? Bien, no era perfecto. lo que les decía hoy. Por más que así figure, ustedes lean el Sí. reglamento de la materia, va a decir que tienen que tener una cantidad de presencialidad, no, de presencia en las clases, cosa que yo no la considero, dado que entiendo que si ustedes están en la clase, que sea para algo productivo, no para que se conecte. Yo no tengo idea de si del otro lado hay alguien o no. Ustedes saben que estoy acá porque me Bien. están escuchando y viendo. Pero no me interesa que se queden conectados si no tienen preguntas o no quieren escuchar la clase. Por eso también habilitamos la opción de Discord para que puedan estar comunicados con nosotros. Si alguno no puede porque trabaja, porque tiene que cursar otra cosa, porque no tiene ganas de presenciar la clase, por mí está bien, no los obligo a que se queden. Perfecto. Bien, si no hay dudas, preguntas, de todas maneras, durante esta clase o las que siguen pueden realizar consultas que se les vayan surgiendo. Comenzamos con la materia propiamente dicha, elementos de investigación operativa. Si a ustedes les parece, arrancamos. Bueno, arrancamos entonces. Esta materia, para sepan una cosa, hay algo son dos palabras que ustedes van a escuchar mucho durante esta cursada, que son las siguientes: optimización y modelos. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es optimizar o lo que es un modelo? Optimizar, imagino que sí, no me pueden decir que no. Ustedes, los programadores, tienen que optimizar constantemente, o no tienen ni idea. Hacer que algo use menos recursos para lograr el objetivo. ¿O simplificar? Bien, no son malas respuestas. Esa me gustó, la de Nazareno me gustó más. Aumentar la eficiencia. Esa es una definición, es una mejor definición. Que sea más eficiente. ¿Qué diferencia hay entre eficiencia y eficacia? O que algo sea más eficaz. ¿Qué sea? ¿Que sea más eficiente o que sea más eficaz? Hola, profe. La eficacia es que se pueda lograr el objetivo, no importa cómo, y la eficiencia es que se logre de la mejor manera. Perfecto. Bueno, nosotros lo que vamos a buscar es eficiencia, siempre. No eficacia, no buscamos cumplir. La eficacia cumple. Yo les pido que hagan algo, ustedes lo hicieron. Yo les pido que hagan un programa, ustedes no importa cómo, lo hicieron. Por más que tengan 50.000 líneas de código. No, yo quiero que sea algo eficiente. Yo quiero que esas 50.000 sean 4 líneas de código. Fantástico. Mucho mejor, mucho más rápido. Bueno, eso es algo que nosotros vamos a buscar, la eficiencia, constantemente. Cuando se les mencione cualquier cosa, siempre sepan que si es eficiente, es mejor. Eso no cabe ninguna duda. Otra de las palabras que le dije que vamos a utilizar mucho es modelo. ¿Tienen idea de lo que es un modelo en ciencia? No un modelo. Si hay alguien que tenga alguna idea, me lo dice. Si no, sigo yo. ¿Qué entienden por modelo? Lo primero que se les viene a la cabeza. ¿Querés un ejemplo? Una base, algo a seguir. Bien. Una forma. Tipo de algo me sale a mí. Bien, si vemos los modelos de pasarela,
¿Qué será un modelo de pasarela? Siempre cuando un modelo de pasarela, de gráfica, se busca, la palabra modelo estará relacionado con aquello que sea perfecto. O sea, se busca que los modelos de pasarela, de gráfica, claro, sean algo a imitar, algo que los demás se vean reflejados en eso. Bueno, en ciencia no tiene nada que ver la palabra modelo con esa perfección, sino todo lo contrario. Un modelo, anótenlo, si no lo van a tener igualmente definido, pero un modelo es un recorte de la realidad, es una representación de la realidad, no es la realidad. Nunca vamos a llegar a tener la realidad. Lo que sí vamos a tener es un intento de poder representarla. Modelos hay en toda la ciencia, en la física, en la química. Ustedes seguramente cuando estudiaban física en la escuela o en la química o matemática incluso también, o biología, cualquier tipo de ciencia, trabajaban a través de modelos. No sé, si piensan en las leyes de Newton, de la física, o si ustedes imaginan a alguien tirando una piedra, ustedes dicen, bueno, tengo que considerar, si quiero saber dónde va a llegar esa piedra cuando yo la estoy tirando, tengo que considerar la velocidad inicial, el ángulo con que la tira, qué sé yo, y va a llegar a una distancia tal. En física también, porque son donde más modelos se utilizan. Si tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, un vehículo que se dirige a una velocidad constante durante tanto tiempo, va a llegar a tal lugar. Bueno, no sé si alguna vez ustedes han intentado manejar un vehículo a velocidad constante, eso es imposible. Bueno, en realidad es un modelo. Cuando nosotros pensamos en los átomos, en química, dice, bueno, tenemos dentro del átomo un núcleo que tiene neutrones, protones y le giran electrones. Eso en la realidad no es tan así. Un modelo, entonces, es una representación de la realidad, no es la realidad. ¿Por qué no es la realidad? Porque siempre, cuando nosotros pensemos un modelo, hay un montón de variables las cuales vamos a estar omitiendo. Nosotros no podemos, cuando queremos hacer una representación, como el muchacho tirando una piedra pensando a dónde va a llegar, en física, por ejemplo, no se considera, no sé, la presión atmosférica, la velocidad del viento, un montón de cosas que en la realidad sí pasan. Entonces, cuando nosotros veamos en esta materia modelos, siempre sepan que vamos a tratar de imitar a la realidad, pero nunca lo vamos a poder hacer. Por más que le metamos la mayor cantidad de variables habidas y por haber, nunca vamos a poder llegar a tener la realidad. Entonces, nosotros en esta materia vamos a buscar optimizar modelos. Es decir, vamos a agarrar representaciones de la realidad y vamos a tratar de que sean más eficientes. Básicamente, en eso se va a centrar esta materia. ¿Preguntas, dudas? ¿Se entendió lo que es un modelo? ¿Lo que es un modelo en ciencia? ¿Lo que es optimizar? ¿Ya lo sabían? Bien, fantástico. Siempre sepan que con esas dos palabras nos vamos a manejar a lo largo de toda la cursada. Modelos y optimización. Ahora voy a pasar a compartirles pantalla y les voy a mostrar lo que está en el campus, la presentación que está en el campus. Que es la siguiente. Cuando termine de cargar. Cuando termine de cargar. Bien, vamos a ver lo que es la metodología de la investigación operativa. Nosotros estos 7 pasos los vamos a tener que utilizar siempre cuando querramos optimizar nuestros modelos, o sea, definir el problema en cuestión. Sepan que en esta asignatura no vamos a ver tanto lo que nos van a programar con código, vamos a tener que trabajar, obviamente que todos los problemas van a estar vinculados con su área de trabajo, pero no. Nosotros podemos extender la presencia de esta materia a cualquier cosa, incluso cualquier cosa de la vida, no tiene por qué ser algo relacionado a la informática. Ya verán que muchos de los ejemplos tienen poco que ver con la programación. Pero sí vamos a definir el problema en cuestión, identificar las opciones, determinar criterios, evaluar alternativas, elegir la mejor opción, implementar una decisión y evaluar los resultados. Si evaluamos los resultados y nos da mal, esto vendría a ser como un bucle. Tendríamos que volver a determinar los criterios, evaluar las alternativas, elegir una opción, etc. Siempre buscando la mejora, o sea, siempre buscando la optimización. Es decir, encontrar un resultado no significa que no podamos encontrar un mejor resultado.
sepan que estos 7 pasos los vamos a estar trabajando en toda la materia también. Tema de la investigación operativa, esto quizás no sea necesario que ustedes lo aprendan, pero figuren aquí todo aquello que va a ser necesario para trabajar, no solo en elementos de investigación operativa, sino, bueno, no sé si saben, esto es cosa aparte, lo voy a decir, esta carrera tenía, bueno, las carreras de informática en UTN tenían 2 partes, una que era la de técnico universitario en programación, y otra que era técnico universitario en sistemas informáticos. La de sistemas informáticos este año ha cerrado, no está más. En esa materia, en sistemas informáticos, se veía la continuación de esta misma. En elementos de investigación operativa, y esto lo voy a decir para que lo tengan en cuenta cuando busquen información, la materia en realidad, la asignatura es investigación operativa. Elementos es una introducción. Todo lo que vayamos a ver en esta asignatura es una parte de lo que sería lo que sería investigación operativa. Cuando si ustedes se ponen a googlear, a buscar videos de YouTube, a buscar libros, por eso una compañera me había preguntado si teníamos algún material, sepan que toda esta información está aumentada o está como corresponde en cada uno de estos contenidos, tiene un nivel, sobre todo matemático, que aún ustedes desconocen. Entonces, por eso les aconsejo regirse bajo todo tipo de información que les puede llegar a proporcionar esta cátedra. Porque esta materia se da acá y no se da en otro lado. En otro lado lo que se da es investigación operativa, lo cual contiene mucha información que, insisto, desconocen. Y cualquier libro, cualquier cosa que ustedes busquen, lo van a encontrar con un nivel de complejidad que no manejan al momento. Entonces, por eso no recomiendo o sepan o tengan el cuidado suficiente en caso de que ustedes por su cuenta busquen otro tipo de información. Todos estos contenidos están, pero básicamente se dan en un tercer, cuarto año de lo que sería una ingeniería industrial, o sí, una ingeniería industrial, o básicamente, o diseño industrial, pero con un nivel de conocimientos matemáticos que al momento ustedes no tienen. Entonces, por eso tengan ese cuidado. Pero básicamente todos estos temas son los que se estudiarán, o lo que se estudian. Algunos en elementos de investigación operativa como introductorios, y otros en lo que era antes investigación operativa 2, que insisto, no existe, al momento no existe más. ¿Sabían eso, que no existe más la otra carrera, o estoy diciendo algo y los estoy sorprendiendo? Si alguno tenía pensado... No, o sea, es más, yo tenía pensado hacer ese sería el tercer año de la carrera, digamos, ¿no? Claro. No, pero en realidad era otra carrera. Lo que se va a hacer, todavía no se definió, es hacer una carrera única de 3 años, que se llamará Ok. técnico superior técnico universitario en programación, pero de 3 años. Ustedes al momento zafaron y creo que los de este año son los últimos que van a cursar la carrera en 2. Después se hará la carrera de 3. Una única carrera de 3 años. Así que, bueno, sepan que si tenían pensado seguir estudiando, por el momento no lo van a poder hacer. Mm, Bien. Como les había dicho, lo que vamos a ver, el primero de los temas, no, Tomás, no, por el momento no. Ya este año, 2022, no abrió la cohorte 2022, o sea, no sé, por ahora no van a poder hacer el tercer año. El tercer año no era un tercer año, ese es el tema. Era otra carrera aparte, que duraba un año. Entonces, el Ministerio de Educación dijo, no, pues no puede ser que una carrera dure solo un año. O la unen con la otra, o le agregan más cantidad de contenidos y la hacen distinta. Por lo que se decidió que este año no, a partir de este año no abre. Insisto, se va a hacer otra cosa, no se sabe todavía qué. Lo más probable es que la carrera que ustedes empezaron de 2 años sea de 3, una única carrera. O sea, ustedes al terminar segundo año ya se reciben, tienen un título. Seguramente en el futuro, para tener un título necesiten de 3 años. Pero bueno, ustedes al momento no van a tener que hacer eso. Quédense tranquilos, no les va a pasar nada. Si no, van a poder arrancar lo que sería la otra carrera que daba la UTN. El primero de los contenidos que nosotros vamos a ver es el de planeamiento, dirección y control de proyectos por el método CPM-PER. ¿Qué es lo que nos va a permitir hacer CPM-PER?
Bueno, básicamente lo que les dije que íbamos a hacer en toda la materia. Modelizar y optimizar. Vamos a evaluar y supervisar proyectos. Esos proyectos pueden ser cualquier cosa. Pueden ser desde proyectos informáticos hasta el proyecto de hacer una casa o hasta el proyecto de hacer lo que a ustedes se les ocurra. Las características, bueno, vamos a ver dos representaciones. Con la que vamos a arrancar hoy es con CPM, Critical Path Method. Después la otra PERT no le va a gustar tanto porque va a relacionarse mucho con estadística. Espero que se acuerden, sobre todo de la última parte de estadística, lo de las funciones de distribución, la distribución normal, etc. Lo van a tener que tener bastante fresco. Pero en el método que vamos a ver hoy, el de CPM, no. Pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre CPM y PERT? CPM, el que nosotros vamos a ver hoy, es un método determinístico. ¿Qué quiere decir determinístico? Que uno de antemano puede predecir con total confiabilidad lo que le va a dar. Pregunta de examen, ¿eh? Dudo que esta pregunta no figure en un examen. Profe, ¿cómo? El método CPM, el que vamos a ver hoy, es un método determinístico. ¿Qué quiere decir determinístico? Que uno puede saber, uno puede determinar de antemano cuánto es el resultado que le va a dar. En PERT no va a pasar eso. PERT es probabilístico, pero ya lo vamos a ver. En CPM, en nuestro método de hoy, nosotros podemos anticipar, asegurar que el resultado, el tiempo de duración de este proyecto va a ser 10. Fantástico, no tenemos duda de que eso va a pasar así. Es determinístico. La metodología, nosotros vamos a hacer tres cosas. Planificar, programar y controlar. Programar no lo piensen como la programación que hacen ustedes, sino cómo poder, después de una planificación, cómo programamos el hecho de cómo se van a analizar nuestras tareas. Esas tres cosas es otra de las preguntas, ¿no? Metodología del método CPM. Planificar, programar y controlar. Bien, lo primero que vamos a hacer es planificar. Para planificar vamos a tener distintos recursos, herramientas. Una de las herramientas se conoce como diagrama de precedencias. Vamos a representar lo siguiente, vamos a representar y esto es muy importante, cómo se representa, en cuadrados, lo que se conocen como tareas. Los cuadrados que ustedes están viendo, A, B, C, son tareas. Una tarea es una actividad, algo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, una tarea sería, no sé, ir de su casa a la facultad o conectarse a Zoom. Eso es una tarea. Y las flechas que allí observan son precedencias. Entonces, gráficamente, yo esto que estoy haciendo es una situación de la realidad, la estoy modelizando. La estoy llevando a la construcción de un diagrama de precedencia. Entonces, yo miro esto y tengo que notar que para hacer la tarea C, primero tuve que haber hecho la tarea A y la tarea B. Entonces, vamos a poner un ejemplo cualquiera, un ejemplo bien cualquiera. Quiero comer asado al horno con papas. La tarea A será hacer el asado, la tarea B será hacer las papas, y una vez que hago el asado y las papas, puedo sentarme a comer el asado con papas. ¿A alguno se le ocurre alguna tarea que requiera de dos precedencias? Cualquiera, puede ser cualquier tipo de tarea. Sí, pero entrar a casa nazareno es una sola tarea. Tomar mate, profe, que tenés que hacer el termo con agua y preparar el mate. Claro, si mi tarea es la C, tomar mate, primero tuve que calentar el agua y después tuve que armar el mate. Una vez que tengo las dos tareas hechas, recién ahí puedo sentarme a tomar mate. Bien, ejemplos hay muchísimos. Cualquiera puede ser uno. ¿Sí? ¿Qué significaban las flechas? Precedencias. Una tarea que depende de la otra. Profe, Sí. una pregunta de antes. Esto de metodología que es planificar, programar y controlar, ¿en CPM y en PERT se comparten o es solo de CPM esto?
En ambas se comparte, lo que pasa que se va a hacer un poquito distinto. Es ok. lo mismo para las dos, lo que pasa que cuando veamos PERT vas a ver que tenemos una pequeña diferencia. Esto, el diagrama de precedencias, es exactamente igual en las dos, pero en algunos casos vamos a ver que tienen algunas pequeñas diferencias. Joya, gracias. ¿Qué es esto de precedencia redundante? Ustedes me imagino que saben lo que es algo que sea redundante, algo que no tiene sentido decirlo, como ambos dos, o salir afuera, o entrar adentro. No entiende que si estamos entrando es adentro. Bueno, ¿qué quiere decir una precedencia redundante? Miren, si yo tengo que la tarea C depende de B y la tarea B depende de A, no tiene ningún sentido aclarar que la tarea C también depende de A. Porque como yo ya sé que la tarea C depende de B y que B depende de A, no hace falta aclarar que C también depende de A. Entonces esto es lo que se considera una precedencia redundante y hay que eliminarla. Queda claro que si yo saco esta flecha, esta precedencia, esta vinculación que tienen las tareas, una vez que yo lea C, voy a darme cuenta que depende de B y B depende de A, por lo tanto C también depende de A. Es una propiedad transitiva que tienen las tareas. ¿Se entiende esto de la precedencia redundante? Cuando en el examen parcial se le van a mostrar gráficos y se le va a decir cuál de todas tiene una precedencia redundante, o si indicar si este gráfico tiene una precedencia redundante, si no, en dónde está. Sí, Franco, en este gráfico, no es que todas dependen de la otra. A ver, C depende de B, pero B dependía de A. Por lo tanto, C depende también de A. ¿Lo ves? Gráficamente, lo tenés que observar gráficamente. Bien. Si no, tiene que estar claro el gráfico. Nosotros vamos a ver distintos registros de representación. Gráficos, analíticos, etc. Tiene que estar claro en el gráfico. O en la tabla que ahora les voy a mostrar cómo. Bien. Lo anterior era un diagrama de precedencias. Lo que sigue, que es muy parecido, es la construcción de red o diagrama de flechas. ¿Cuáles son los elementos a utilizar? Un círculo. Los círculos van a representar acontecimientos, hechos. Ahora después aclaramos bien. Una flecha llena. La flecha llena va a representar las tareas. Si se acuerdan, antes las tareas estaban representadas por cuadrados. Acá las tareas van a estar representadas por... Este es otro diagrama, otra forma de representar la situación. Las tareas están representadas por flechas. También después vamos a ver flechas a trazos para indicar tareas ficticias, que yo les voy a aclarar de qué se trata. Entonces, si yo miro este gráfico que está acá, entiendo que la tarea que está dada en esta flecha comienza en I y termina en J. Es decir, si yo pienso que mi tarea es sentarme a tomar mate va a empezar acá, cuando me siente, y termina acá, cuando termino de tomar mate. Es otra manera de representar lo anterior, pero es una manera distinta, es otro tipo de diagramas. El anterior era un diagrama de precedencias, y el que les estoy mostrando es un diagrama que se conoce como diagrama de flecha. Y tenemos que tener en cuenta algunas siglas. Las siglas, fíjense que acá van a estar, vamos a diferenciar claramente entre mayúsculas y minúsculas. T mayúscula y J quiere decir que hay una tarea que empieza en I y termina en J, es esta flecha. D mayúscula y J es la duración de la tarea que empieza en I y termina en J. C y J es el costo de la tarea que empieza en I y termina en J. Y los otros dos los dejamos para más adelante, que ya vamos a ver de qué se trata. Esto es importante, que es lo que va a permitir hacer un gráfico correcto, un gráfico óptimo o no. Cada tarea tiene que estar una sola vez. O sea, si nosotros queremos hacer una tarea, no lo podemos, dentro de un gráfico complejo, no lo podemos representar más de una sola vez. Un acontecimiento, que son estos circulitos, es alcanzado solo cuando todas las actividades que al concurre se han realizado. O sea, si nosotros queremos sentar a tomar mate, y ese es nuestro evento, sentarnos a tomar mate, hasta que no se termine el calentar el agua y preparar el mate, uno no
puede hacer esa representación. Parece simple lo que estoy diciendo, pero a la hora de ver un gráfico, esto piensen que lo pueden llevar a cualquier tipo de situación. Ninguna actividad puede comenzar antes de que su nodo inicial haya sido alcanzado. O sea, ninguna actividad de estas, perdón, esta actividad, por ejemplo, la actividad que se representa acá, no puede empezar hasta que alguien no haya alcanzado a esta actividad. Ya vamos a ver un ejemplo que es tranquilos. Un acontecimiento solo puede producirse una sola vez, lo mismo que las tareas. Todo acontecimiento, y esto es importante, tiene por lo menos una tarea que a él llega y una tarea a la cual le da origen. Hay solamente dos nodos, los cuales no reciben ni mandan nada, o que no reciben o que van a mandar nada. Uno es el nodo inicial y otro es el nodo final. Ahora vamos a ver situaciones como las que les estoy mencionando. También les había dicho hoy que cuando teníamos flecha a trazos, como esta, era para representar actividades ficticias. ¿Cuándo se necesita representar? ¿Qué es una actividad ficticia? Es una actividad que no existe, obviamente. Pero es una actividad que a la hora de armar un gráfico nos permite representar mejor la situación para cumplir con estos 5 postulados que están acá. Es decir, la actividad ficticia que no dura nada y no cuesta nada, importante, la actividad ficticia no tiene ningún costo ni de tiempo, ni de dinero, ni de recursos, ni de nada. Solo la actividad ficticia se realiza para tener un mejor gráfico. Cuando nosotros estemos observando el gráfico, la actividad ficticia nos permitirá entenderlo mejor. ¿Y cuándo se usa? Cuando tenemos situaciones como la siguiente. Tenemos, si yo miro este gráfico, entiendo que tanto la tarea A como la tarea B empiezan acá y terminan acá, en el mismo lugar. Bueno, esto es una situación que no se puede ver en un gráfico. Que dos tareas empiecen y terminen al mismo momento. Pero en la realidad pasa. ¿Cómo lo solucionamos? Utilizando tareas ficticias. Es decir, yo tengo este nodo que sería este, y este nodo que sería este. Lo que se hace es una especie de clonación de nodo, o sea, este nodo inicial se lo clona, se hace otro, que representa básicamente lo mismo, en la realidad representaría lo mismo, se lo une con una flecha, una tarea ficticia, para decir que son como dos nodos. Y de ellos sale una sola tarea de este nodo que está acá, y una sola tarea de este nodo que está acá, para llegar al mismo. Dijimos que de cada nodo pueden salir solamente uno, pero a un nodo le pueden llegar más de uno. Otra manera de representarlo no solo tiene que ser con el nodo de salida, sino que puede ser con el nodo de llegada. Lo mismo, esta situación la puedo salvar haciendo esto o haciendo esto, o sea que el nodo de llegada esté clonado y que se divida en dos lugares. Acá yo estaría entendiendo que tanto la tarea A como la tarea B salen del mismo lugar, pero llega a un lugar distinto que en la realidad sería el mismo. En la realidad lo que ocurre es esto, que tanto la tarea A como la tarea B salen y llegan al mismo sitio. Pero en la parte gráfica, en la parte de representación, en la parte de modelización que nosotros estamos utilizando, no podemos representarlo de esta forma y sí podemos representarlo de esta manera. ¿Se entiende Una esto? pregunta. Sí. ¿Eso solamente cuando salen y llegan a los mismos lugares? ¿O si salen y van a distintos lugares, también Esto se solo utiliza? se utiliza cuando salen del mismo lugar y llegan al mismo lugar. Pueden salir del mismo lugar y llegar a distintos lugares, o pueden haber salido de distintos lugares y llegar al mismo lugar. ¿Y se utiliza también? No, no se utiliza. Ahí no. Bien. Acá, suponte que acá no fuese una tarea ficticia esto. Acá yo estoy entendiendo que hay dos tareas que llegan al mismo lugar, esto puede pasar. Y acá salen del mismo lugar y llegan a distintos lugares. Lo que no puede pasar es que salgan del mismo y lleguen al mismo las dos tareas. Es un y, es una conjunción. Bien. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Entonces esto se debería hacer tipo en la parte como teórica, o sea, no es como que se aplique en la práctica. Sí, es un modelo. Esto es un modelo, es una representación de la realidad. Una representación de la realidad es un recorte, es una manera de ver las cosas gráficamente. Es
Lo mismo que cuando hacían histogramas en estadística, cuando grafican una función en matemática. Vos graficás una función en matemática y eso no es la realidad. Es una forma de representar, no sé, el incremento de ventas en el año con respecto al tiempo. Es una manera de representarlo, pero no es la realidad es la que vemos. Claro, claro. Otra cosa que puede pasar es lo siguiente. Esto que está acá arriba, el caso 2, es lo que se conoce como tabla de dependencia. Entonces, por un lado, nosotros vamos a tener la tarea D, E y F, y por otro lado tenemos las dependencias. ¿Cómo leo esto? Bueno, de la misma manera que ustedes cuando hacían tablas de valores en matemática, que daban un valor de X o de Y y veían, perdón, daban un valor de X y veían cuál era el valor que tomaba Y. Acá me dice que la tarea D depende de la tarea A y B, la tarea E depende de la A y B, y la F de A, B y C. Entonces, yo lo que puedo hacer es representarlo de esta manera. A ver, esta representación, la pregunta ¿es correcta? ¿Cómo entiendo yo esta representación? Yo entiendo que la tarea D, E y F van a empezar una vez que terminen la tarea A, B y C, cosa que no condice con lo que es mi tabla de dependencia. ¿Se nota? Yo entiendo que este acontecimiento que está acá, este hecho, que es el nodo, se produce una vez que A, B y C terminen, y que las tareas D, E y F empiezan cuando terminan las tres. Cosa que no es correcto, porque solo D y E necesitan de la culminación de A y B para poder arrancar. F necesita de las tres. Entonces, ¿cómo hacemos para salvar esa situación? Bueno, es como si clonásemos este evento, lo dibujamos acá, entonces decimos, la tarea D y la tarea E van a empezar una vez que la tarea A y la tarea B culminen. Hacemos esta clonación, ¿y qué se entiende? Que este evento también depende de la tarea A y de B, pero tiene por otro lado la tarea C. Entonces, este evento que está acá está relacionado con A, con B y también con C. Entonces, esta que está acá es otra manera de representar esto, pero correctamente. Esto está mal, esto no es correctamente representado. No ocurre en la realidad esto. Porque lo podemos observar a través de la tabla de precedencia. ¿Se entiende eso? ¿Se puede ver? Sí, joya, profe. En los parciales o podemos tener, tipo, hacer la tabla de dependencia desde el gráfico o hacer el gráfico desde la tabla de dependencia. Claro, es un ida y vuelta constante que vas a tener. Vos tenés o la tabla de dependencias o el gráfico y vos tenés que ir relacionando una cosa con la otra. ¿Sí? Igual que en matemáticas, cuando ustedes... esto se conoce como distintos registros de representación. Un registro de representación me llega a mí a entender lo mismo a través de distintas formas. O, por ejemplo, en matemática, otra de las maneras es la ecuación. Está la ecuación de la recta, el gráfico de la recta y la tabla de valores que te da una recta. Si se acuerdan algo de matemática. Te hablo a vos, Pilar, porque sé que estás como ayudante en matemática, eso lo vas a ver. Vos tenés distintos registros de representación. Y en esos registros de representación puedes estar hablando de lo mismo, pero representándolo de distintas maneras. Básicamente estás modelizando también, pero lo que se conoce como una función matemática. Acá estamos haciendo lo mismo. Estamos modelizando la situación, representándola de distintas maneras. O con tablas de dependencia, como esta, con diagramas de precedencias, o con diagramas de flechas. Son distintas maneras de representar lo mismo. Perfecto. Bueno, acá tenemos un poquito más qué es lo que van a tener que hacer ustedes. Va a pasar lo siguiente. Vamos a tener la tabla de dependencias con las distintas tareas que se van a mencionar. La dependencia, o sea, yo entiendo acá que la tarea C va a empezar una vez que termine la tarea A, la tarea D empieza una vez que termine la tarea A y B, la E, etc. Le incorporamos lo que dura cada tarea y lo que cuesta cada tarea. La tarea A entendemos que dura 3 horas, minutos, lo que fuera.
Y nos va a costar 12 pesos. Nos puede llegar a costar personas también, 12 personas trabajando en esa tarea. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer son las distintas maneras de representar esto. Uno es un diagrama haciendo el diagrama de precedencias, ¿ven? Entonces, acá por lo menos, por ejemplo, hay una precedencia redundante. Fíjense, dice que la tarea E depende de A, pero la tarea E depende de C. Perdón, al revés dije, perdón. La tarea E depende de A y la tarea C depende de A. Bueno, fíjense, la tarea C depende de A. Y la tarea E depende de A, C y D. Pero C también depende de A. Entonces, esta tarea que está acá es redundante. Porque ya sabemos que E depende de C y de D, pero también como C depende de A, no hacía falta dibujar esta flecha que está acá. Se sobreentiende. ¿Y qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? Queda un diagrama de precedencias óptimo, o sea, eficiente, o sea, con menos cantidad de líneas, o sea, menos cantidad de recursos utilizados. ¿Se entiende cómo pasamos de este diagrama? Básicamente lo único que eliminamos fue esta flecha que está acá de dependencia, que sería redundante. Si hay alguna duda, yo sé que cuesta las primeras veces mirarlo, observarlo, pero básicamente uno tiene que entender lo siguiente. Digo, yo no necesito, justo iba a tapar la pantalla, pero ustedes no ven que yo tapo la pantalla. Pero imagínense que yo tapo esta tabla y miro el gráfico. H depende de, bueno, es lo que dice acá, H depende de. Y E depende de D y depende de C. Pero como también C depende de A y D depende de A, bueno, E depende de C, de D y de A. ¿Se entiende? Yo mirando el gráfico tendría que tranquilamente poder armar esta tabla. O mirando la tabla tendría que poder armar el gráfico. Es la misma. Profe, una consulta. Lo de que había dicho de transitiva, ¿puede ser? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que sin tener la tabla, ¿no? Y solo mirando el gráfico, en H, por ejemplo, que no depende de A, C y todo lo que depende. No, necesitamos, acá con este gráfico nosotros podríamos armar esta tabla, pero puede llegar a contener errores. Necesitamos tener las dos cosas para ir comparándolas. Pero básicamente podríamos ir armando. No sé quién preguntó en el chat, ¿alguien B depende de quién? Perdón. No, yo puse porque en el gráfico E depende de D y D depende también de B, pero en la tabla no aparece B. O sea que E dependa de B. E depende de D nada más. Pero porque quedaría como redundante, como decir, ¿para qué necesito yo aclarar que... no, porque es una dependencia... Perdón. En el gráfico de precedencias, eso queda... No se nota. No podemos pasar y notar claramente con cuál depende. Vamos a necesitar también de gráfico de red. No nos vamos a dar cuenta exactamente si pasa como está diciendo. E depende de D y también depende de B. Pero acá en la tabla nos dice que E depende nada más que de D y no nos interesa lo que pasa con B. Para llegar a la mejor conclusión vamos a tener que también armar el gráfico de red. En ese caso, ¿eh? Ok. Profe, Sí. tipo, pienso como en este caso, por ejemplo, convendría hacer la tablita arrancando de H, por ejemplo, porque al tener más adelante lo puedes ver más con recorrido, digamos, que va a depender el otro, o depende más. No sé si conviene de atrás para adelante arrancar. No, tienen que pasar por la experiencia de armar un gráfico de esto. Bien. ¿Por qué les digo? Porque lo vas a borrar. Sepan eso, que van a tener que borrar mucho, porque puede ser que vos armes una cosa y después te des cuenta que al final, pues van a tener varios ejercicios para hacer, quédense tranquilos. Bien. Pero yo lo que recomiendo, o por lo menos como lo hago yo, quizás a lo mejor yo recomiendo arrancar de atrás para adelante. Perdón, De atrás para adelante. de A a B en adelante. Sí, pero Claro, si sí, sí. a B, date el espacio suficiente para pensar que en algún momento vas a tener que borrar algo. Eso es lo que Sí. le va a pasar. Dejen espacio entre una cosa y otra, porque puede ser que tengan que ir atravesando alguna flecha que otra. De todas maneras, un Bien. diagrama mucho más complejo que esto no van a hacer, pero sí. Bien. También te necesitaríamos, para tener correctamente la información y no asegurarnos de que no le estamos cerrando en nada, como por ejemplo lo que dijo el compañero de la tarea D que depende de B, lo que necesitamos hacer, lo que sería
más conveniente para lograr la optimización, siempre que en cada uno de los registros de representación que haya, vamos a estar omitiendo información, pero lo que nos conviene hacer es el diagrama de red también. Es básicamente el que nos va a terminar importando, el que nos va a permitir hacer mejores cálculos, es el diagrama de red. Por acá no vamos a tener ningún tipo de error. En el diagrama de red, lo que tenemos que hacer es como si fuese un diagrama de precedencia, pero siempre partiendo de un nodo inicial, que hay un solo nodo inicial, y va a haber solo un nodo final. Esto siempre lo tenemos que tener. Presten atención a eso. Un solo nodo inicial es importante y un solo nodo final. Cosa que no nos puede, se imaginen que si esto fuese un círculo, no nos podría quedar de esta manera. No nos puede quedar que haya, en este caso hay dos tareas finales, o tres, perdón, tres tareas finales. G, F y H son como que llegan y después de ellas no depende nadie. Cosa que no puede pasar en un diagrama de redes, en una representación de estas. Un solo nodo final, un solo nodo inicial. Entonces básicamente se arranca de la misma manera, con la misma dependencia. Acá sepan que una de las principales diferencias es que la tarea está representada por flechas. O sea, la primera tarea, la que no tiene ninguna dependencia anterior, son A y B. Ven que no tienen dependencia. Después es necesario hacer una tarea ficticia acá para poder sacar la tarea D, porque la tarea D depende de A y de B. Entonces yo saco esta tarea ficticia e indico que la tarea D depende tanto de B como de A, porque acuérdense que este evento fue como que fue clonado y se lo llevó para acá para poder hacer mejor la representación. Bueno, y después básicamente tenemos que, si yo leo esto, digo que este evento, o sea, la tarea E, dependen de D y de C. ¿Ven? Y de A, obviamente, porque venía por este lado. Y tenemos que después tener en cuenta lo que es el tiempo y lo que va a ser el costo. Pero sepan que todo tipo de tareas tienen un único final, que es el nodo final. El siguiente paso a realizar es numerar los nodos. ¿Cómo los numeramos? Los numeramos de 1 en adelante, de la manera que nosotros querramos. Sí, siempre el primer nodo va a ser 1, pero es una manera de nosotros después de tener, con el próximo paso de tareas, es una manera de nosotros tener recuento de cuál es el nodo 1, cuál es el nodo 2, etc. Pero sepan que el próximo paso es numerar los nodos. Insisto, no hay una manera única de numerar los nodos, sino que se hace de la forma que a nosotros nos resulte más conveniente. Numeramos 1, 2, 3, de forma aleatoria, básicamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? No entendí bien o qué salía con el tema de la duración y el costo. Por ahora no, todavía no dije nada de eso. Ah, bien, por eso. Perfecto. Yo, profe, no entiendo por qué todavía E no depende de B. No entendí eso. E no depende de B larga. Tendríamos, ahí porque nosotros lo que estamos haciendo acá es una modelización, tendríamos que ver exactamente cuáles son realmente las tareas. Esto es una representación. Acá B tiene D depende de A y de B, y ¿me dijiste quién? E no depende. Habría que ver cómo es la situación real, por eso es lo que les va a pasar. Perdón, una pregunta, ¿eh? Álvaro Castro, Francisco Castro, Manuel Jurado, ¿están acá? Perdón, porque me están escribiendo que no pueden ingresar. No sé por qué no. No sé si pudieron ingresar después. Si alguien los conoce y les quiere mandar... Bueno, disculpen. Sí. Tomás, que me estabas preguntando. Disculpen, pero... justo me están mandando mensajes que no están pudiendo ingresar ciertos estudiantes. Bien. Como les decía, ¿por qué E no depende de B? Habría que ver cómo es la situación real que se está modelizando para entender claramente por qué. Pero en este caso, como está representado, sí, parece que sí, que representa,
pero no es lo que ocurre en la realidad. Sepan que todo este tipo de situaciones son modelizables, o sea que no es exactamente lo que ocurre. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Yo entiendo también, yo lo estoy mirando y entiendo lo mismo que vos. Según lo que Sí, estoy sí, diciendo, E dependería de B también. tengo, Pero habría que ver cómo es la situación real para entender por claro, yo qué supongo claramente. que con la práctica, cuando hagamos algún ejercicio o algo, voy a entenderlo mejor. No, Pero quédate tranquilo sí, porque yo también hice la práctica y para mí, como lo veo graficado también, E depende de B en este caso. Pero puede ser que no esté conectado directamente con la realidad. Si vos lo representás desde la realidad, o sea, desde el gráfico, puede ser que esté conectado. Pero si lo pensás desde la realidad, no tiene nada que ver, quizá E con la tarea B. ¿Se claro. entiende? Lo que Sí, te se entiende, se marca, entiende. la situación real quizás no tiene nada que ver. Entonces, pero gráficamente no te queda otra que representarlo de esta forma. Profe, una consulta. ¿Sí? Entonces, tipo, los pasos serían ver la tabla, hacer el diagrama de precedencia, después optimizarlo y hacer el diagrama de flechas y después No, poner los números, ¿no? no son tan así los pasos. Los pasos son, porque vos podés arrancar no con la tabla de precedencia, sino con el diagrama de precedencias. Quizás sea lo primero que te muestran. O puede ser que directamente arrancas con el diagrama de red y tengas que pasar por lo anterior. Entonces vos me decís, pero ¿cómo me aseguro de que va a estar bien? No te aseguras de que va a estar bien. Es más, le podés cerrar bastante. Claro, bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Perdón, de vuelta, repito, disculpen, ¿eh? Si Manuel Sosa Jurado lo conocen, o Álvaro Francisco Castro, bueno, pues no podían ingresar. Así que bueno, ya veo que no los conocen, pero bueno. Seguimos. ¿Qué es lo que nos va a interesar a nosotros una vez que tenemos la representación? Básicamente, la idea de esto es armar un proyecto que quede representado y que nosotros podamos llegar a calcular lo que es el costo, el costo final del proyecto y la duración. Todo esto lo estamos haciendo con la simple intención de hacer eso, de saber cuánto nos va a costar y cuánto va a durar el proyecto que nosotros estemos modelizando. ¿Por qué? Porque no es que nosotros cuando cuando hacemos la planificación no lo ponemos en práctica, sino que lo que hacemos es pensar, a ver, ¿cómo va a ser nuestro proyecto? ¿Qué tareas dependen de cuáles otras? Armamos nuestro diagrama de precedencia, armamos nuestra red, pero ahora lo que nos va a interesar y lo más importante y lo fuerte que tiene esto es poder saber cuánto va a durar y cuánto va a costar. Entonces, seguimos con el mismo diagrama, el mismo ejemplo, que teníamos nuestra tabla de dependencias y nuestro diagrama de red. Acuérdense que el último de los pasos fue que hicimos, numeramos los nodos. Un número que es arbitrario, es un número que nosotros decidimos cuál colocar. Luego, vamos a calcular lo que se conoce como el camino crítico. El camino crítico es saber, el cálculo del camino crítico nos va a permitir saber cuáles son las tareas que resultan más importantes a la hora de realizar nuestro diagrama. Es decir, el cálculo del camino crítico nos va a permitir saber cuál es el tiempo final que va a durar nuestro proyecto. La definición de camino crítico es el recorrido que mayor tiempo nos va a llevar. ¿No dice mayor tiempo? Sí. Si nosotros pensamos esto como un laberinto, nosotros tendríamos que salir del nodo 1 y llegar al nodo final 6. ¿Por qué camino tardaríamos más tiempo? Es decir, yo arranco en A, paso por C, E, H. O puedo ir por B y G, o puedo ir por B, D, F. ¿Cuál de todos esos recorridos es el que nos va a tardar más tiempo? Para saber cuánto nos va a tardar tenemos que mirar esto, ¿no? Porque una cosa es verlo gráficamente, que el gráfico obviamente nos puede engañar, nos puede llevar a pensar que es
más estirado o menos, entonces no lo podemos determinar con claridad, sí lo vamos a poder determinar con los tiempos que aquí figuran. Para poder calcular el camino crítico a mano y no observando el gráfico, porque los gráficos son representaciones y no nos van a decir exactamente lo que acontece, se utilizan dos cuentas, lo que se conoce como cuenta ascendente y como cuenta descendente. Para ello tenemos que definir dos cosas. Una es la fecha temprana de acontecimiento, que se define como T sub I. Este I representa el valor del nodo, 1, 2, etc. Y el 0. El 0 representa que es la fecha temprana. Fecha temprana queda representada por el 0, que está como exponente, y lo que figura abajo, el I, es lo que representa el número del nodo. Entonces, lo que nos está diciendo es, siempre vamos a arrancar desde 0, el primero de los valores es que coloca por encima de lo que sería la numeración del nodo, arranca en 0, y lo que tenemos que analizar acá es las tareas que a este nodo le llegan y cuánto tiempo duran. Bueno, a este nodo, el nodo 2, le llega solo la tarea A. Entonces, lo que tenemos que pensar es cuánto dura la tarea A. Nos fijamos acá, dura 3. Por lo tanto, este evento o acontecimiento va a ocurrir una vez que haya pasado 3 unidades de tiempo. Este nodo que está acá depende solo de la tarea B y va a ocurrir una vez que termine la tarea B, que dura 2. Por eso, no va a arrancar este nodo hasta que no pasen 2 unidades de tiempo. Acá es sencillo porque solamente los nodos tienen una sola tarea que les llega, pero si nos centramos en este nodo, en el nodo 4, para que empiece el nodo 4 tiene que llegar la tarea D y la tarea C. Bien, entonces nosotros tendríamos que estar acá. Para que llegue, para que se dé el nodo 4, bueno, tenemos que previamente, depende de lo que sería este nodo que tarda 3 unidades de tiempo, a eso le tenemos que agregar los 2 unidades de tiempo de lo que tarda la tarea C. Y o sea que acá llegaríamos en 5 si seguimos este camino. 3 de la tarea A y 2 de la tarea C. Pero si llegamos por este camino, tardamos 2 de la tarea B y 3 de la tarea D. También llegamos en 5, así que, perdón. Esto es 3 y 2. Y acá es 2. Acá este nodo es 3. ¿Por qué es 3 este nodo? Porque siempre tenemos que pensar que este evento se realiza una vez que el evento con mayor carga de tiempo se haya producido. O sea, voy de vuelta. Este nodo, el nodo 3, depende de la tarea B y de la tarea ficticia, esta que continúa la tarea A, que sería como una clonación de esto que está acá. Entonces, ¿cuándo ocurre un acontecimiento? Y cuando todas las tareas que antes de él ocurriesen hayan terminado. Y si tenemos la tarea A que dura 3 y la tarea B que dura 2, este acontecimiento se va a dar una vez que termine la tarea 3. Entonces, esto que está acá sería de 3, la fecha temprana del acontecimiento. A su vez, para que se dé este nodo que está acá, tiene que terminar esta tarea que es la D y esta tarea que es la C. Entonces, si yo pienso desde este evento que terminó en 3 y le agrego estas 2 unidades de tiempo, termino en 5. Pero si pienso en este evento que su fecha temprana es 3 y le agrego este tiempo, 3 más 3 sería 6. Por lo tanto, este evento no se va a dar hasta que no ocurran 6 unidades de tiempo. A su vez, acá tenemos 6 unidades de tiempo, le tenemos que agregar esta 3 de esta tarea F, esto va a llegar acá en 9. Bien, y acá tenemos 6 y 2, 8 y 2, 10. O sea que este evento, el final, se va a dar una vez que terminen las 10 unidades de tiempo. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Lo están viendo por acá? Profe, ¿por qué 10 y no 9? Porque pensá lo siguiente. Yo estoy pensando en hacer mate. Y tardo 10 minutos en armar el mate y 5 en calentar el agua. ¿Cuándo tomo mate? ¿Después Sí, de en cuánto 10. tiempo? En 10. Entonces siempre tengo que pensar en la tarea que mayor tiempo le lleve. Entonces cuando hago el recorrido, el de mayor tiempo es el que evidentemente va a dar lugar en el nodo que sigue. Siempre tengo que pensar eso. El evento mío es tomar mate. Bien.
cada una de las tareas, ¿cuánto tiempo lleva? Bueno, no me interesan las que tienen menor tiempo, me interesan las que tienen mayor tiempo, porque es la que me va a permitir en realidad concretar lo que yo quiero hacer, que era tomar mate en ese caso. Claro, joya, joya, gracias. Entonces siempre pienso así, vamos acumulando los tiempos y vamos pensando en lo que nos dé mayor cantidad de tiempo. Perfecto. ¿Dudas, preguntas con esto? No, creo que se entendió bien. Seguro, miren que se va a entender una vez que lo hagan, obviamente, pero cualquier cosa. Bueno, vamos con entonces, bueno, como regla práctica lo que les decía, si no lo podemos seguir así como lo estábamos armando, pensemos que el valor del acontecimiento queda determinado por el mayor valor de punta de lo que a él llega, ¿no? Obviamente. Bien. Así como está la regla, la cuenta ascendente, tenemos que tener lo que es la cuenta descendente. La cuenta descendente se establece de la siguiente forma. ¿Se acuerdan que hoy acá teníamos una t como exponente 0? Eso indicaba la fecha temprana de acontecimiento. T sub 1 indica la fecha tardía de acontecimiento. Sub i indica el valor del nodo. Esto está mal en el PowerPoint. Acá sería un 1 también, ¿eh? Cualquier cosa, acuérdense de corregir eso. Esto es un 1 acá arriba. Bien, para hacer la cuenta descendente hacemos al revés. Hacemos de atrás para adelante. Es decir, nos posicionamos en el último nodo. El último nodo le damos el mismo valor de lo que habíamos. O sea, obviamente primero para hacer la cuenta descendente tuvimos que haber hecho la ascendente, ¿no? La ascendente habíamos llegado a que nos daba 10 unidades de tiempo. Para hacer la descendente, el primer valor con el que iniciamos es 10. Coincide con el último de los valores del último nodo. Y empezamos para atrás. O sea, si a 10 le sacamos este valor que era 2, quedamos acá en 8. Si a 10 le sacamos este valor que daba esta tarea, vamos a llegar en 7. Pero tenemos que tener en cuenta que a este nodo no solamente le llega esta tarea, sino que le llega a esta. Así que 10 menos 3, 7. Pero 8 menos 2, 6. Acá es al revés. En la cuenta descendente tenemos que ubicar en el nodo el que menor tiempo le llegue. O sea, voy de vuelta. Parto de 10 unidades de tiempo. Le resto 3. Estoy pensando en este nodo que está acá. Le resto 3 por esta tarea. Pero también le llega a esta. ¿Y cómo llegamos a esta? Bueno, 10 menos 2 da 8. Y 8 menos 2 da 6. Por lo tanto, acá tengo que escribir un 6. También tengo que salir de acá. 10 menos 3, 7. Fantástico. Pero acá estábamos en 6. 6 menos 3, 3. Entonces, tengo un 7 que llega, tengo un 3 que llega. El valor que tengo que colocar acá es 3. Siempre es el menor en la cuenta descendente. ¿Me van siguiendo? Lo que sería en el nodo ficticio, copia, como es una clonación, copia, como no hice una tarea ficticia que no gasta tiempo, sería exactamente lo mismo este nodo que este. ¿Se entiende eso? Porque como es ficticio para nosotros, para poder representarlo en el gráfico, pero en la realidad no tiene ningún sentido. Ah, profe, por eso en el caso anterior no se suman. Claro. No, por Ah. eso, porque como es ficticio, el ficticio tiene duración 0. Es ficticio en el sentido de que en la realidad no ocurre, no es una tarea ficticia. Pero en la Claro. práctica, para poder representarlo, tenés que dibujarlo de esa forma. ¿Y por qué, sin embargo, se usa el tiempo es igual si es mayor? Y onda, en el caso anterior, creo que quedaba 3 y era Claro, de las porque tareas pensá que es ficticias. como acá, mirá. Es como que se está clonando esto que está acá. Entonces quedó este que estaba acá. Es como que este que está acá es el mismo que está acá. Está bien. Pero no transcurre más tiempo, onda, es No, el no, mismo no, no dato. es que es el Oye, mismo. En la realidad sería tomar mate. Pero como que está bien. tomar mate lo dividiste en dos partes. Pero vos lo que estás haciendo es tomar mate. Entonces, ¿cuánto tiempo te llevó? La cantidad de tiempo que te haya llevado. Pero para representarlo gráficamente lo tenés que a tomar mate y lo tenés que haber clonado. Buenísimo, buenísimo. Bueno, como regla práctica de lo que es la fecha tardía, siempre escribimos el que nos llega menor. Este sería un diagrama de red terminado, finalizado.
con el número que está debajo como el valor del nodo, número arbitrario. Acuérdense que siempre arrancamos en el 0, 0, el primer nodo es 0, 0. Ah, otra cosa que no dije. Al último nodo tenemos que llegar en 0, en la cuenta descendente. Si no llegamos en 0, algo mal hicimos en el medio. Entonces, el primer nodo llegamos en 0, 0, y al último nodo llegamos con los mismos valores. Tanto el primer nodo como el último tenemos que darle exactamente el mismo valor. Bien, ¿cómo hacemos para poder calcular el valor? ¿Cómo hacemos, perdón, para saber cuál es el camino crítico? ¿Se acuerdan que les había dicho? ¿Cómo hacemos para saber cuál es el tiempo mayor de todos los posibles recorridos que nosotros vayamos haciendo? Y bueno, uno me dirá, yo puedo hacer manualmente acá, acá, y ver por cuál camino tardo más, acá, por acá, por acá. Pero bueno, no, sí, acá porque tenemos pocas tareas, imagínense cuando tenemos muchas tareas, lo que tenemos que hacer es calcular cuál sería el camino crítico, o sea, el camino que más tiempo nos va a llevar llegar desde el principio hasta el final. Y para hacer eso tenemos que incorporar un nuevo concepto que es el de margen total. El concepto de margen total nos va a decir, el margen total se calcula haciendo la fecha tardía menos la fecha temprana menos la duración de la tarea. Fecha tardía menos fecha temprana menos duración de tarea. En el gráfico queda representado claramente, o sea, esta es la fecha tardía, esta es la fecha temprana, y lo que tendríamos que ver es cuál es la duración de la tarea. La duración de la tarea lo vemos de las distintas representaciones. Entonces yo tengo la tarea A. La tarea A va del nodo 1 al nodo 2. Del nodo 1 al nodo 2. La fecha tardía del nodo 2 acá es 3. La fecha temprana es 0. Entonces tengo que hacer 3 menos 0 menos 3, que era el valor de tiempo que tardaba la tarea A. Eso me da 0. ¿Se entiende? Fíjense, tengo la fecha temprana, la tarea va desde I hasta J. Entonces tengo que hacer la fecha tardía de J, que sería acá, menos la fecha temprana de I, que sería acá, menos el tiempo que tarda la tarea. ¿Se entiende esta cuenta? Mírenla bien, si no, díganme. Voy de vuelta, voy a la tarea A. La tarea A va desde 1 a 2, o sea, 1 es I, 2 es J. Entonces, tengo que hacer la fecha tardía de J, que en este caso vale 3, menos la fecha temprana de I, que vale A, que vale 0, menos la duración de A, que vale 3. Si ese margen da 0, es porque la tarea es crítica. Si da distinto de 0, no es crítica. Entonces tendría que armar esta tablita, calcular todos los márgenes y poder determinar cuáles son las tareas críticas y no. Entonces, una vez que yo determino cuáles son todas las tareas críticas, lo que puedo hacer es seguir el camino crítico, que acá está marcado con una fecha más grande, y es el camino que más tiempo va a darme que dure el proyecto este que estoy pensando. ¿Se entiende esto? Sí, es mucho que digerir, pero se entiende. No te escuché, perdona, Pilar. Que es mucho que digerir, pero se entiende Ah, sí, bien. sí. Si lo ven ustedes pues, por su cuenta, lo entenderán. Esa es la cuestión. Lo miran de vuelta el video. Yo lo único que me quedó duda es, entonces, la división del círculo, o sea, del nodo. Abajo está el indicador de qué nodo es, y arriba Y que... arriba está la fecha temprana de acontecimiento a la izquierda y la fecha tardía de acontecimiento a la derecha. Ok. Y la Son temprana siempre, es la... Perdón. No, son sigue. siempre lo mismo, profe. ¿Cómo La siempre? tardía que la temprana. O sea, siempre es el mismo valor. No, no siempre. Acá de casualidad le da siempre el mismo, pero no es siempre. Ok. Pero acá de casualidad en este ejemplo, van a encontrarse ustedes con varios ejemplos en los ejercicios.
Una consulta. La tardía era la que hacías descendentemente. Y la temprana es la que hacías ascendentemente. Sí. Profe, y el costo total del proyecto es 19, dice. ¿Y eso qué onda? No entiendo bien de dónde sacaría ese número, o lo da el problema en sí. O es la suma No, de... a ver, yo te pregunto, vamos a hacer mate. Hacemos mate. Sí, Preparar el mate te sale 5 y preparar el agua te sale 10. ¿Cuánto te salió el proyecto? 15. O sea, no 15. es más. Eso sí que es fácil, tiene mucho sentido. Ok, bien, Sumamos todo el costo de cada una de las tareas. bien, perfecto. Eso estaba Ah, hoy, bien, perfecto. hoy estaba en la tabla, en la primera tabla estaba. Ah, bien, perfecto.